Entonces, usualmente en los data warehouse, tú modelas la información en este modelo que se llama estrella. Y se llama así porque tú piensas que esto de aquí es como el centro y que estos de acá son como sus piquitos y por eso son como estrella. Entonces tú tienes una tabla fact, que en este caso es ventas, y tiene ID venta, ID tiempo, ID producto, ID cliente, ID tienda, monto total, cantidad vendida, descuento. Y obviamente puede tener muchas más. Pero también tienes unas tablas de dimensiones, como son las de producto, ¿no? Entonces, la tabla de ventas va a consumir los productos, ¿no? También va a consumir los clientes, también va a consumir las tiendas, los tiempos. Entonces, imagínate que tu sistema transaccional tiene toda esta información, toda esta, en una única tabla, ¿sí? Porque resulta que de esa manera el sistema transaccional funciona muy rápido. Ahorita no nos vamos a poner a pensar si eso tiene sentido o no, simplemente es una situación hipotética. La tabla transaccional tiene toda esta información y todo corre súper fluido, súper padre. Ok, pero para hacer las preguntas no es tan bueno. Entonces hay que modelar los datos de tal manera que las preguntas puedan hacerse de manera rápido y tener sentido. Y entonces una forma de modelarlo es con el método estrella y viene así. Entonces, después de este viene un modelo adicional que es el de Snowflake, copo de nieve, que prácticamente es lo mismo, es el estrella, pero cada una de estas colitas de la estrella también puede tener nuevas colitas, ¿no? Y por eso se va haciendo como un copo de nieve. Entonces, bueno, no quiero entrar tanto en nivel de detalle de cómo hacer el modelado de datos de esto. Esto lo tuvieron que ver en la clase de bases de datos y quiero creer que la clase de bases de datos es obligatoria para todos. Entonces nada más hay que tratar de refrescar esos conocimientos de esto, pero pues esto es una forma de modelar los datos. Hay otro concepto importante que son las SCD, que significa Slowly Change Dimensions. Entonces, para no entrar tanto a detalle, mejor lo vemos de una manera con un ejemplo. Tenemos la tabla con el cliente, con el nombre del cliente y la ciudad en donde vive esa persona. Entonces el cliente es el 101, se llama Juan y vive en Ciudad de México. Entonces Juan va a cambiar de ciudad, ya no va a vivir en Ciudad de México, ahora va a vivir en Monterrey. Entonces una cosa que podemos hacer es simplemente actualizar el valor, ¿verdad? Ya no me interesa el valor de Ciudad de México porque ya no va a vivir allí, ahora se lo cambio por Monterrey. Y mi tabla pues ahora nada más es esta de aquí, que tiene Monterrey. Pero muchas veces te interesa saber la historia de las personas. Bueno, no solamente de las personas, te interesa saber la historia de las tablas, porque eso te puede dar información muy valiosa. Y también te puede dar información muy valiosa a los modelos de Machine Learning que utilizan esas tablas. Entonces hay otro tipo de SCD que se llama tipo 2, que es añades una nueva fila, pero le pones, por así decirlo, como todo el historial, ¿no? Y entonces le dices, mira, tú estabas en Ciudad de México y estuviste desde el 1 de enero de 2023 hasta el 3 de marzo de 2026 y pues ahora ya no vives allí, ¿no? Entonces por eso te pongo la etiqueta de no, ya no vives allí. Y a partir del 4 de marzo ahora vives en Monterrey y te pongo la etiqueta de actual sí, porque pues sí, ahora sí vives allí. Y pues todavía o sea, todavía no te has ido de allí, por lo tanto no tiene una fecha de fin de cuando has dejado de vivir en Monterrey. Y de esta manera, o sea, en el primer caso, yo sé que Juan vive en Monterrey, pero no sé nada más. No sé nada más de Juan. Yo sé que Juan vive en Monterrey. Pero en el caso 2 yo sé que Juan vive actualmente en Monterrey,
pero que además antes vivía en Ciudad de México. O sea, tengo más información relevante sobre Juan. Y el caso 3 es parecido, pero en lugar de poner, digamos, el historial completo, simplemente dice como de, mira, pues antes tenías una ciudad anterior que era Ciudad de México y ahora tienes una ciudad actual que es Monterrey. Pero no me está diciendo esta información que podría ser relevante. Entonces, los SCD van a verlos mucho en los proyectos de datos y muchas veces se ocupan de manera mal, porque muchas veces no están pensando en cuál es el problema que quiere resolver el SCD. A veces no me interesa la historia. Bueno, pues si no te interesa la historia, pues nada más sobrescribe el registro y ya. Pero a veces sí es muy importante la historia. Entonces, cuando es muy importante, pues trata de hacerlo lo más detallado posible. Y cuando más o menos es importante, pues tal vez no necesitas todo el nivel de detalle, pero pues sí necesitas saber dónde vivía antes. ¿Qué tal que tú le enviaste un juguete para perros a Juan? Y entonces, cuando se lo enviaste, todavía vivía en Ciudad de México. Y pues le va a llegar a la casa que tenía registrada en Ciudad de México. Pero pues ya nadie lo va a revisar, ¿no? Porque, perdón, ya nadie lo va a recoger porque ya no vive allí. Ahora vive en Monterrey. Entonces, si, si en lugar de tener esta de Monterrey tú tuvieras esta, tal vez te ayudaría más a planificar cómo tú como empresa mandar tus productos. Entonces, esto nada más es para que lo tengan como a manera de ejemplo, pero evidentemente el SCD depende mucho, 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 mucho de los contextos. Aquí viene un ejemplo un poquito más complicado, que es el SSD tipo 4. Y es parecido al tipo 1. Aquí antes decía que Juan vivía en Ciudad de México y ahora va a decir que Juan va a vivir en Monterrey. Entonces no tiene dos registros. Pero tengo una tabla adicional en donde yo voy a tener cada uno de su historial. Es como tener esta parte, pero en dos tablas separadas. Entonces, bueno, pues el SSD es... eh, no es tan complicado, pero puede ser un poquito complicado cuando no tenemos experiencia en ello. Pero ya que vamos trabajando con ello, van a ver que es bastante... O sea, como que tiene mucho sentido el por qué se utiliza esto. Y hay otros modelos mucho más complicados. Uno de ellos es el Data Vault. No vamos a entrar en detalle del Data Vault porque personalmente yo nunca he trabajado con Data Vault. O sea, sí lo conozco, pero nunca he trabajado con él. Lo suelen utilizar los bancos como Banamex, por ejemplo. Es muy bueno. O sea, es una manera de modelar los datos bastante buena, pero es bastante complejo. O sea, ahí sí necesitas mucha gente que esté modelando la data y es un trabajo un poquito complicado. Y lo otro que veíamos de los data lakes, más bien de los lake house, que una vez que ya les implementas el Apache Iceberg, el Delta Lake y el Apache Hudi, es que ya te permiten consultar estados previos de la información, ¿no? El Parquet versión 1, el Parquet versión 2, te los permiten consultar. Y en ese sentido, pareciese que elimina los SCD, porque pues ya no necesitas, por así decirlo, la tabla de historial. Si necesitas el historial, simplemente consultas como la versión previa de la información. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Todo claro, profe. No, profe, todo bien. Todo bien, profe.
Ok, bueno, pues entonces, em, esta información que les generé en las diapositivas es lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo que necesitan saber sobre arquitecturas de datos y sobre modelos de datos. Pero evidentemente hay que profundizar sobre esto, ¿no? Es lo que les decía. Esto del modelado de tablas FACT y tablas dimensiones, hay que repasarlo si es que no lo recuerdan. Hay que estudiarlo si es que nunca lo han visto. Y esto es súper, súper importante. Es lo mínimo que necesitan saber para trabajar como ingenieros de datos. Pero no es lo que necesitan saber. O sea, necesitan estudiar más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si no les queda claro el SSD, perdón, eso significa que tienen que repasarlo. Y tienen la ventaja de estar en un punto de la historia en donde tienen la inteligencia artificial que les puede ayudar a entender todos estos temas de manera pedagógica. Si no entienden Data Vault, de momento no pasa nada, porque probablemente no vayan a trabajar con Data Vault, pero lo importante es que al menos sepan que exista, ¿sí? Si algún día les dicen, oye, ¿tú conoces Data Vault? Le puedan decir, pues mira, de conocerlo, pues sí lo conozco, pero de trabajarlo, pues la verdad es que no, nunca he tenido experiencia en eso. Entonces, para que la gente sepa que al menos, pues sí conocen los conceptos. Entonces, todo esto es lo mínimo que necesitan saber, pero necesitan repasar ustedes de manera personal todas aquellas cosas que sientan que no entienden o que no entendieron. Y con eso estaríamos concluyendo el módulo 4, que es la introducción de los conceptos de lo básico de ingeniería de datos. Con Gamaliel estuvieron viendo parte de lo que es el módulo 5, que es la introducción al cloud computing, ¿no? A la nube. El tema está en que, digamos que con Gamma vieron la parte práctica, lo cual está súper bien. Yo tengo que mostrarles la parte teórica, lamentablemente. Eh, Tal vez se aburran un poquito, pero voy a ir súper rápido con esa parte teórica de cloud computing y nada más para que ahí lo tengan a manera de referencia en las diapositivas. Pero la realidad es que ya tenemos que empezar a hacer nuestro proyecto. Y entonces una pregunta que pueden tener es, ok, ¿qué se supone que vamos a hacer si no hemos visto gran cosa? Por eso les decía que revisaran mi LinkedIn. En mi LinkedIn yo he compartido un montón de posts y hay muchos que se llaman algo así como de ejemplo de proyecto de ingeniería de datos o cosas por el estilo. Entonces lo que tienen que ir haciendo es pensando en qué tipo de proyecto de ingeniería de datos quieren realizar. Una vez que piensen eso, vemos cómo lo llevamos a ese nivel donde ya se vuelve un proyecto profesional y no un proyecto que nada más es pues una tarea escolar. Entonces, con eso creo que cerramos por el día de hoy. ¿Tienen dudas? Déjenme, les platico algo. Habíamos quedado que el único medio de comunicación es el Discord, ¿vale? Entonces, no voy a contestar correos, no voy a contestar nada. Cualquier cosa tiene que ser a través de Discord. La segunda es, a lo mejor no todos lo saben, no todos lo escucharon porque no todos habían llegado en ese momento. Pero cuando hice la primera sesión les platiqué un poquito sobre Kindle y les platiqué que la primera vez que dimos la clase los compañeros de datos de Kindle en la UNAM, de allí pudimos contratar algunos estudiantes, pero esas contrataciones se dieron por parte de un programa global de Kindle. Lamentablemente nosotros, o al menos hasta donde yo sé, no hay indicaciones de que podamos contratar más personas, al menos durante este año. Si eso llegase a cambiar,
pues obviamente los estudiantes, si se desempeñan bien, pues nosotros los referimos, ¿no? Pero, o sea, yo no les prometo absolutamente nada, ¿no? O sea, no hay ninguna certeza de que en Kindrill podamos contratar a alguno de ustedes. Lo más probable, de hecho, es que no podamos contratar a ninguno de ustedes. Em, pero bueno, si de todas maneras no podemos contratar a ninguno de ustedes, la idea es que el proyecto que realicen en esta materia debería de ayudarlos a conseguir un trabajo en alguna empresa. ¿Dudas? Ah, no, ninguna, profe.